defensas propias de nuestro organismo, en la cual estas también son importantes debido a la característica al combatir la parte de agentes causales o la inflamación también. Entonces, mientras conecto esto antes que se apague. Entonces, ¿qué es la parte más fácil de esto, creo? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Dicho en otras palabras, la inmunidad innata es... No tiene memoria. La inmunidad adaptativa Es lenta. Tiene memoria, es lenta pero es específica. En otras palabras, y me voy a basar más en todo lo que dice el libro de Fisiopatos, la inmunidad innata va a ser una de las más importantes porque técnicamente es la que ya tenemos en nuestro organismo desde la parte de nacimiento. Entonces, esta es muy importante. ¿Por qué? Porque va a tener la característica de empezar la defensa de nuestro organismo ante agentes causales, ¿ya? Los microorganismos, en la cual a través de la activación de los macrófagos y el inicio de los procesos inflamatorios va a llevarnos a la defensa de nuestro organismo como tal. La inmunidad adaptativa, que técnicamente sería mejor en comparación a la inmunidad innata, pero el problema que tenemos de la inmunidad adaptativa es que esta sí tiene que tener un primer contacto en su relación antígeno-anticuerpo, ¿ya? Por el cual, en este espacio de la inmunidad adaptativa hay un ejemplo claro que vamos a tener a través de qué. ¿Cómo podemos obtener la inmunidad adaptativa? Bien, la reina de el ejemplo de la inmunidad adaptativa, que va a ser la generación a través de las vacunas, ¿ya? Por el cual, las vacunas, a pesar de lo que digan los estúpidos que hablan en contra de las vacunas, son súper importantes. ¿Por qué? Y cabe resaltar el problema con los del COVID. Los del COVID han tenido que hacer vacunas a contramarcha. ¿Por qué? Porque la situación era tan grave que había tanta gente muriendo que necesitábamos activar la inmunidad adaptativa, ¿ya? Que técnicamente se podía siempre y cuando sobrevivas a la primera ola del COVID, ¿ya? Pero pues no ha sucedido eso en todos los casos, por el cual todas las vacunas son súper importantes para el inicio de los estímulos con los linfocitos T, CD4 principalmente, ¿ya? Y a partir de esto vamos a tener mayor cantidad de defensas a través de la activación de los macrófagos, la secreción de anticuerpos y la diferenciación como tal, ¿ya? Con la generación de esos, las 3CD8. Entonces, a partir de esto, significaría que si ustedes, supongamos que ustedes quieren ser papás, que supongo, y según estadística, el 60% de ustedes van a ser padres. Así me digan lo que sea, ¿ya? Supongamos que ustedes van a ser papás. Si estamos hablando de inmunidad innata, ¿qué sería lo mejor que podrían hacer para con sus hijos? Inmunidad innata. Bien, el primero, lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 6 meses, a menos que sea alguna excepción, dime. Que jueguen al aire libre. ¿A qué te refieres con O sea, en la calle? Que jueguen en la calle, que se tomen. ¿Qué es? ¿Qué dijo la pregunta? ¿Qué? ¿Qué era la pregunta? Como tú como padre. ¿Que come tierra? ¿De verdad? ¿Tú nos has dicho? A ver, supongo que su compañero se refiere a que esté expuesto a ciertos organismos no letales en los cuales su propio organismo poco a poco empieza a tener una mayor fortaleza a través de la inmunidad innata, que sí, en estudios se ha visto que es muy importante que los pediátricos puedan estar
en un ambiente seguro, por si acaso. ¿Ya? Cuidado, estén dejando que estén jugando fútbol en la calle a las 10 de la noche, fácilmente los van a secuestrar. Creo que tenemos un poquito más complicado, porque acá todavía Por favor, ni lo de vuelta. sucede. Entonces, por ese motivo, sí deberían estar en un ambiente seguro, que sé yo, en un parque en el cual pues tiene unas barandas en las cuales el hijo no pueda pasar y ves que Pasaba, ya. esté relativamente limpio. Por flaco. No importa, que esté jugando con otros niños igual, o sea, es Sí, sí. importante para imaginar. Y la inmunidad adaptativa, que es lo más fácil, Vacunas. para sus hijos, bien. Vacunarlos principalmente. Si bien la enfermedad en ciertos casos, que supongo que estás pensando en qué patología estás pensando para enfermar a tus hijos. Hay una que sí te voy a dar la razón si me dices cuál. Bien, varicela. Ah, ya. En casos de varicela, pues sí, en edades tempranas es mejor, la mejor manera para la inmunidad adaptativa va a ser un contacto prematuro, ¿ya? Hay ciertas situaciones en las cuales sí se recomienda, por ejemplo las paperas también, en edades tempranas. ¿Por qué? Porque si no les ha dado paperas ya a esta edad, tienen mucha probabilidad de que una de las consecuencias, la peor, que se mueran, o una de las consecuencias es que debido a la cantidad de fiebres puedan quedarse estériles. Entonces, no sé, para el mundo, En vacaciones me enfermé. que supongo alguna vez les han debido decir eso. O yo no me acuerdo si les he dicho. A ver, entre paréntesis relacionado con esto. El tema genético y el tema de los genes es muy importante, por si acaso, ¿ya? Papá, mamá siempre están enfermos y demás, pues incluso en los libros de fisiopatología menciona de que hay una gran posibilidad de que el paciente o el hijo, casi digo el hijo de ese matrimonio o de esa unión, pues tenga un sistema innato deficiente, ¿ya? Es decir, importa mucho, por si acaso, esa es recomendación para todos, importa mucho quién sea tu pareja. O sea, en este momento, sobre todo a las chicas, supongo, como ocurría cuando yo era estudiante, les sorprende mucho el borracho de turno y demás, pero cuando ya tengan que pensar en familia y demás, créanme que esa decisión va a ser la peor que pueden tomar. ¿Por qué? Porque va a tener genes de adicciones, no solamente adicción al alcohol, genes a adicciones, trastornos del sistema inmunitario, trastornos inflamatorios, alteraciones con el neurodesarrollo. A ver, no lo quiero decir de mala manera, pero si la persona que tú estás escogiendo de tu pareja, y yo noto que de entre todos ustedes es la persona menos brillante, obviamente tu hijo no va a ser la persona más brillante. Así lo metas a 1000 cursos, siempre le va a costar en comparación. ¿Por qué? Porque esos ya son artículos en los cuales se ha demostrado que si papá y mamá realmente les cuesta hacer cosas muy básicas o muy fáciles, el hijo también le va a costar, o inclusive puede ser peor, ¿ya? El neurodesarrollo en esa persona no es muy amplia. Si tú eres poco brillante y tu pareja es poco brillante, no va a aparecer un Albert Einstein de repente, a menos que sea de, no sé, de alguien más. Por si acaso, estadísticamente la probabilidad de que eso suceda es de 0.54%. 0.54% de todos los nuevos nacidos. Por ese motivo, inclusive relacionado con el sistema inmune, también tienes que ver con quién quieres hacer familia, ¿ya? Por si acaso, tanto varones como mujeres, igual, o sea, si la dama puede acabar una cerveza en menos de un segundo y es la mejor habilidad que tiene,
Ten mucho las cuidado para ver el tema Yeah. de si quieres hacer un futuro con esa persona, por si acaso, ¿ya? Si alguna vez no les han explicado esto, creo que es buen momento para explicarles, porque estadísticamente, a partir del quinto semestre, el 10% de todos los que estén en el quinto semestre, 5 a 10%, hay una gran posibilidad de que tengan hijos, algunos de ustedes. Entonces, creo que es 1 o 2 personas probablemente a partir del quinto semestre hasta llegar al 10º, ¿ya? Y en el internado se incrementa el porcentaje, por si acaso. Por favor. Así que yo les digo ahora para que después nos estén sorprendiendo porque su hijo no es tan brillante, ¿ya? Que al final es un martirio para los padres, supongo. Cuidado después sea, he venido por Juanito, mi hijo. ¿Quién es Juanito? Ah, el que come pelamentos. Sí, sí. Sacó el pegamento. Yeah. Yeah. No tiene citación. Yeah. Está en juicio. Yeah. Si tu hijo te hubiera salido con lo que tú hiciste, ¿qué le hubieras hecho? Yeah. Ya le hubiera sacado de la U. ¿Le hubieras mandado al campo? Americana de los Terians. No es algo nuevo. ¿De los tenías? Los Terians. No es algo nuevo. Los juzgos. No es algo nuevo, por si acaso. O sea, no olvidado que se dice la palabra correcta. Las ganas de ser algún tipo de rival se ve desde 1800, entonces ya era algo psiquiátrico reportado, Escucha. porque antes no era tan común, ahora aparentemente pues, es más común. Wow. Solamente que creo que lo van a añadir a la ley 5, así que nuevos psiquiátricos. Bien por ustedes, porque yo no tengo que estudiar esa vaina. Sí, un terian bien. Yo no tengo pacientes psiquiátricos, así que en algún momento ustedes probablemente les va a tocar asistir en emergencia. Ustedes sabrán. Al veterinario. Ya, entonces, en relación con la parte inflamatoria, vamos a tener, a grandes rasgos, acá, dos diferencias importantes en las respuestas agudas y en las respuestas crónicas, en la cual vamos a tener la respuesta inmunitaria inflamatoria, ¿ya? En la cual, a través de un proceso de retroalimentación negativa, que supongo que ustedes recordarán cómo es el proceso de retroalimentación negativa o el proceso de retroalimentación como tal. Vicio primero. El doctor ya imputado. ¿Por qué? No sabe, pues vicio 1. Ya no sé vicio 1. Ni todos te contaré. Yo sí, el vicio 2 me defiendo, gracias al doctor. Y yo pensando que iba a acabar todo esto a las 4. Yo pensaba de mi doctora que nos ponía dibujitos. De la doctora. Oficio. Los procesos de retroalimentación, que supongo que les habrán enseñado esta manera, la homeostasis es la parte más importante que vamos a tener, ¿ya? El desbalance de la homeostasis es el primer estímulo que vamos a tener para el inicio de los procesos de retroalimentación, ¿ya? En la cual este estímulo de desbalance tiene que ir a un receptor, ¿ya? Tiene que ir a un receptor. Este receptor se va a encargar de llevarlo a un centro de control y el centro de control va a hacer un efecto. Como en fármaco. Y este efecto va a tratar de volver a la normalidad, es redundante, pero volver a una homeostasis,
¿ya? Y si no funciona, vamos a hacerlo nuevamente, retroalimentación, ¿ya? Pero explicado de manera fisiológica, no lo que siempre me dicen todos mis alumnos. La retroalimentación negativa no te va a matar y la positiva sí te puede matar. Todos sabemos eso. Esta es la explicación que necesito para que entiendan el proceso inflamatorio. Entonces, en el caso de una causa aguda, díganme un proceso inflamatorio agudo. Ya, pancreatitis aguda. ¿Cuál sería el desbalance para que tengas pancreatitis? Pancreatitis. ¿Qué dijo? Inflamación. Dicho en otras palabras. Un coledoco. ¿Qué parte del páncreas? Un coledoco. Páncreas, pancreatitis alcohólica. Pancreatitis alcohólica. Eso no es tan habitual, pero pues entonces el desbalance que lo crea. El alcohol, consumo de alcohol crónico. ¿Ya? Crea un desbalance. Entonces el receptor que vamos a tener es a nivel del páncreas propiamente, que lo va a llevar hacia la parte vascular. Entonces, en el centro vascular, la parte vascular y el páncreas van a llevar hacia el centro de control a nivel hipotalámico. ¿Para qué? Para que empecemos toda la liberación proinflamatoria y toda la liberación de adaptaciones de la parte del páncreas. Entonces, el efecto que vamos a tener es toda la parte proinflamatoria que anteriormente les había mencionado. ¿Para qué? Para contrarrestar todos los efectos proinflamatorios que tiene el alcohol, ¿ya? Porque por si acaso, por eso las personas que consumen alcohol constantemente se ven mucho más envejecidas en comparación. ¿Por qué? Porque tienen factores proinflamatorios. Entre más consumo de alcohol tengas y alcohol, más, no sé cuál sería la palabra, más, en La Paz le dicen trucho, más de mala muerte que consigas, pues eso va a ser mucho más severo para la parte inflamatoria, ¿ya? Entonces, el cuerpo va a tratar de combatir, pero ¿qué sería lo malo para ir en contra de mi organismo? O sea, ¿qué puedo hacer para ir en contra del organismo y en vez de solucionarlo, empeorar las cosas? Seguir tomando. Seguir consumiendo alcohol, ¿ya? En un proceso agudo, en teoría la pancreatitis aguda por consumo de alcohol no se puede revertir, es mucho más sencillo, pero nuestro organismo sí se ve sobrepasado, ¿ya? En enfermedades crónicas, ponemos muchas, ¿cuáles? Inflamación crónica. Esa es la gran diferencia que necesito que sepan. Ya, la mayoría de enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Principalmente autoinmunes, gota, dice ya. El problema de la inflamación aguda es que va en un proceso de retroalimentación negativa. ¿Ya? El proceso de retroalimentación negativa algún momento va a funcionar o necesitamos ayuda del medio externo, es decir, de un médico capacitado para que podamos revertir ese proceso. Y se revierte, no es tan difícil. En enfermedades crónicas, digamos, en enfermedades autoinmunes o gota, enfermedad reumática, etcétera, etcétera, el gran problema que vamos a tener es que al inicio es con un proceso de retroalimentación negativa y si continúa el proceso y el paciente no se hace tratar o el tratamiento no es el adecuado, vamos a empezar con un proceso de lesión celular, ¿ya? Y la lesión celular nos puede llevar a muerte celular, sea necrosis o sea apoptosis. Entonces, en este proceso nos va a llevar a adaptación celular, ¿ya? Es decir, las inflamaciones crónicas son súper peligrosas. Algo que ustedes van a tener en teoría, según estadística, gastritis, ¿ya? Soy. Si tienen gastritis crónica,
y no se hacen tratar con anterioridad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ir progresando. Y en adaptación celular, ¿qué es lo peor que les podría pasar? Que en algún punto se vuelva ulceroso o se vuelva cancerígeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tal cual te dice el libro, el problema de las inflamaciones crónicas es que va a llegar a un punto de daño celular. ¿Ya? Llegamos al daño celular y estamos totalmente arruinados. ¿Por qué? Porque ahora hay que hacer otras cosas más. Ya no hacer el proceso de inhibición de inflamación crónica, que normalmente esa no es la solución. En el caso de la gastritis, que era más fácil decir gastritis, ¿cuál es la solución? No. Cosas blancas. Esos son omeprazoles. Omeprazol. Les he enseñado al anterior semestre a los que han llevado conmigo. No, no llevé. No dijo. Jorge, ¿cuál es la respuesta correcta? Para prevenir una gastritis, ¿Qué hago si tengo gastritis crónica? si ya se vuelve crónico, ya cambia la dieta consciente inmediatamente. ¿Esa es la solución? Sí, pero no. ¿Esa es la solución? Sí. El consumo de bicarbonato para que no No. El consumo de bicarbonato no se recomienda, salvo ciertos casos. Podría ser todo solo. Depende de qué, depende la causa de la gastritis. ¿Cuáles son las causas de la gastritis? Van a ser 4. El más común, gastritis por estrés. Si tiene gastritis crónica por estrés, le digo cambiar de dieta, ¿va a funcionar? No, ¿me ves? Entonces, el problema de mis queridos colegas, que al parecer es de raíz, según voy viendo, porque no solamente son ustedes, también son los demás, es que suponen mucho, ¿ya? No es suponer, sino que a través de fisiología y fisiopatología identificar cuál es la causa aparente. Si es gastritis por estrés, en la cual hace mayor formación de hidrogeniones a través de estimulación de la histamina por la generación del cortisol, entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Reducir los niveles de cortisol. ¿Cómo? ¿Cómo reduzco los niveles de cortisol? Eliminando el cortisol. Ya. A ver, otra pregunta. ¿Cómo se estimula la formación de cortisol? Son 3 vías. O sea, llamamos a estrés, pero ¿qué tipo de estrés? Ya, estrés físico. El estrés físico puede ser a través de 2 vías, que va a ser el ejercicio como tal, en la cual el ejercicio va a ser una de las herramientas más importantes que vamos a tener para la disminución de la hormona cortisol. ¿Por qué? Porque solamente va a incrementarse el cortisol mientras dure el ejercicio, ¿ya? Pero, ahí hay un pero. Se considera ejercicio y lo suficiente para incrementar el nivel de cortisol y luego que se disminuya abruptamente cuando el ejercicio dura mínimo 45 minutos y hace cambios en la frecuencia cardíaca, es decir, eleva la frecuencia cardíaca y eleva la frecuencia respiratoria, ¿ya? Por el cual tus poderosos 5 minutos no se consideran ejercicio, por si acaso. 6. ¿Cuál es otra causa física? Traumatismos o lesiones físicas. En eso no les recomiendo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra manera de liberar hormona cortisol? Ya, estrés físico está bien. Mental. Mental técnicamente es la palabra correcta, ¿ya? Estrés mental, en la cual, que es el más común de ustedes. ¿A qué me refiero con estrés psicológico o estrés mental? Si yo, voy a usar el mismo ejemplo que usaron con los otros chicos. Si ahora en este momento revisas tu celular, si tienen pareja o supongamos que tienen pareja, ¿qué van a pensar ustedes si les ven su mensaje y dicen tenemos que hablar? Cuando salgas vamos a hablar. ¿Qué es lo que van a pensar ustedes y de qué quiere hablar?
sean sinceros. Bien, me va a terminar. Ahí es un estrés, el inicio del estrés mental, ¿ya? Todo lo que ustedes supongan negativo va a ser mayor liberación de cortisol, ¿ya? Por el cual, el problema de cortisol, si bien tiene un proceso de retroalimentación que puede inhibir la cantidad de secreción de cortisol, sobre todo en la parte física, el problema en la parte mental es que sí se puede acumular mayor cantidad de hormona cortisol, ¿ya? Por el cual, si ustedes dicen, ay no, me va a terminar, no acabo mi tarea, el sábado tengo examen de fisiopato y no he leído nada, y ahorita que está hablando el doctor no entiendo nada de lo que me está hablando, tengo que estudiar, pero mañana es mi mes con mi pareja y ya me está diciendo cosas. Es decir, todos esos aspectos mentales va a entrar en negativo y va a causar más problemas, ¿ya? Y el último es, ¿cuál es el último estímulo para la liberación de hormona cortisol? Voy a dar adrenalina. Ya, estrés químico. El estrés químico principalmente relacionado con disminución de la glucosa, ¿ya? En teoría también el aumento de la glucosa, pero tiene que ser por encima de 250 miligramos de cilitro. Prácticamente es diabético, ¿ya? Así que no funciona eso. En el caso de ustedes es disminución de niveles de glucosa, ¿ya? ¿Cuándo pueden tener disminución de los niveles de glucosa? Bien, lo más común entre ustedes, ayunar, ¿ya? Ser tan inteligentes y ayunar y estar pensando en que los van a terminar y encima no hacer ejercicios y que se golpeen todo el tiempo, pues va a hacer que tengas un aumento del cortisol, ¿ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo ayudo a ese paciente para que no tenga inflamación crónica? Si vive así, prácticamente ustedes, por ejemplo. Prácticamente estoy escribiendo un estudiante. ¿Qué puedo hacer? Ya antes de vacaciones y estoy casi seguro que siguen con Condesa, obvio. fármacos. Tengo que iniciar fármacos. ¿Por qué? El aspecto mental, dependiendo de qué tan severo sea en ese paciente, puede ser psicológico psiquiátrico. TikTok de gatitos. Pero en algunos casos va a ser necesario acompañarme con psicología, recomendarle que haga ejercicio para que empiece a bajar los niveles de cortisol, etcétera, etcétera. ¿Cuál es otra causa? De gastritis. ¿Ya? Bien, uno de los más comunes que es gastritis por infección. El top número uno que es Helicobacter pylori. Ahí que hago el inicio de antibiótico terapia que dura aproximadamente 3 meses, en el peor de los casos dura 6 meses. Entonces ahí es diferente, ahí puedo utilizar antibiótico terapia. ¿Cuál es la otra causa? Consumo de sustancias nocivas para la mucosa gástrica, por ejemplo, alcohol, tabaco y alimentos inflamatorios. El número uno entre ustedes, comida picante, ¿ya? Comida picante. Imagínate ir a chupar y Y comer el último, bien, farmacológico se llama, gastritis farmacológica, que el número uno es AINES, ¿ya? Entonces, como les estoy mostrando, no solamente es cambios en los estilos de vida. Yo sé que lo repito mucho porque en la mayoría de los casos es una parte de, pero dependiendo de la característica del paciente tenemos que saber qué hacer. ¿Por qué? Porque si yo hago lo que ustedes dijeron desde un inicio, vamos a hacer cambios en estilos de vida y tienen gastritis por estrés mental, entonces no va a haber muchos cambios. En algún momento va a seguir con el mismo problema y vamos a tener más problemas hacia el futuro, ¿ya? Por ese motivo tenemos que pensar como médicos. Lastimosamente, hace una semana aproximadamente vi una declaración de un colega mío que tiene razón y lastimosamente tengo que darle la razón. El 50% de mis colegas, por no decir más de ese porcentaje, no sabe medicina. ¿Por qué no saben medicina? ¿Por qué? Porque actúan muy a lo robótico. Por eso, para esa gran cantidad de personas,
la IA los va a reemplazar como si nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque al igual que ustedes